Bien, perfecto. Saludos, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a este webinar. Gracias a todos ustedes por acudir a este llamado para este webinar tan interesante que tiene como título Riesgo, desafío y oportunidades en la transformación inteligente. Innovar con propósito y responsabilidad. Un título bien llamativo, bien bonito. Y lo más interesante también del nombre del título es que va a ser expuesto por un gran profesional, el cual yo admiro, el señor Aldo Gomera, quien es un profesional en seguridad de la información y gestión de riesgo tecnológico con más de una década de experiencia en organismos internacionales, incluyendo la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud y el Grupo Banco Mundial, especializado en apoyar proyectos de transformación digital, así como en la implementación de programas de ciberseguridad, continuidad de negocio y gestión de riesgo. Posee las certificaciones de ISACA. En este tenemos a CISEM, CIRIX y CDPSE, así como la reconocida certificación de seguridad en la nube CCSP. Es que candidato a la nueva certificación avanzada de ISACA en seguridad e inteligencia artificial, AAISM, y ha desarrollado e implementado marcos de evaluación para tecnologías emergentes, incluyendo inteligencia artificial y para la preparación hacia la transformación de criptografía postcuántica. Actualmente se desempeña como oficial de TI en el Grupo Banco Mundial, impulsando el fortalecimiento de capacidades de gestión de riesgos tecnológicos, ciberseguridad, transformación digital a nivel institucional y global. Damas y caballeros, démosle la bienvenida al señor Aldo Gomera. Aldo, ¿cómo te sientes? Buenas noches, Buenas Rafa. noches, Rafa. Muchísimas gracias por esa introducción tan cálida. De verdad, para mí un honor que ustedes me den la oportunidad en mi capítulo de Isaca de traerles este tema que está en bastante tendencia y que estoy más que seguro de que le van a sacar mucho provecho. Realmente el tema de transformación digital o el término transformación digital se está utilizando bastante, pero se usa a veces de una manera desmedida sin realmente saber o entender todo lo que concierne a la transformación digital y ya a lo que viene después, que es la transformación inteligente. De hecho, en la conferencia latinoamericana de ISACA que viene ya en septiembre de este año, la transformación inteligente es uno de los ejes temáticos que ellos tienen, que tienen pautados. Entonces, vamos preparándonos para darle ese enfoque. Solo un recordatorio para los participantes de que para los CPS de ISACA tienen que mantenerse 50 minutos en el webinar, solo para que lo tengan en cuenta. Y también, antes de empezar, si pueden ir escribiendo cualquier pregunta que tengan en el chat, las vamos a ir anotando y ya al final de la presentación entonces vamos a abordarla todas en el orden en el que fueron realizadas. A menos que haya algo que sea muy urgente, que quieran preguntar y que no quieran que se nos vaya la guagua, entonces ahí también, si es el caso, le pueden decir a Rafa y con gusto yo puedo hacer una pausa y contestar en ese momento preciso. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a empezar con una introducción a la transformación inteligente. Vamos a ver cómo se diferencia de otros tipos de transformaciones. Vamos a ver cuáles son las tendencias actuales, algunas cifras, eh, algunas cosas que ya estamos viendo desde ahora. ¿Cuáles son esos desafíos y riesgos que pueden traer esta transformación? Igual, ¿cuáles son las oportunidades que nos trae la transformación inteligente? Y luego vamos a pasar a dos temas que realmente no se habla de mucho de ellos cuando tratamos este tipo de temáticas, que son la innovación con propósito y responsabilidad y cómo formar estrategias responsables para que no solamente se beneficie la empresa o la organización donde ocurra esta transformación, sino que todo el que esté alrededor de ella también salga beneficiado.
Entonces, no siendo más, vamos a pasar al plato fuerte de una vez y vamos a definir la transformación inteligente. La transformación inteligente se refiere a la adopción de tecnologías avanzadas con un enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad. Esas dos palabras que yo mencioné aquí, sostenibilidad y responsabilidad, la van a escuchar mucho durante la presentación y vamos a ir descubriendo el por qué se menciona mucho y qué conlleva sostenibilidad y responsabilidad. La transformación inteligente se enfoca en cuatro pilares principales. El primer pilar es la integración de tecnologías avanzadas. Eso es la integración de tecnologías emergentes o combinar tecnologías emergentes como inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización, Internet de las cosas, migraciones complejas a la nube para habilitar tomas de decisiones autónomas y contextuales. Cuando hablo de toma de decisiones autónomas, significa que haya muy poca intervención del negocio para poder tomar esas decisiones y contextuales porque deben estar dentro de un marco que tenga un propósito dentro de la organización. El segundo el segundo pilar que tenemos es el enfoque estratégico con propósito. La transformación inteligente no solamente moderniza procesos, esta transformación también alinea cada iniciativa tecnológica con objetivos que están dentro de la organización, pero también con valores sociales y criterios de sostenibilidad. El tercer pilar es la adaptabilidad continua y el aprendizaje organizacional. La transformación inteligente introduce capacidades para evolucionar en tiempo real ante cambios del entorno, pero también ante cambios que puedan surgir en el mercado o factores tecnológicos, inclusive como amenazas cibernéticas y resiliencia. Es bueno siempre que se planifica, o bueno, no voy a decir es bueno, es recomendable que cuando se planifica cualquier tipo de transformación, se diseña y se ejecuta y se implementa, esta se haga de una manera que sea adaptable, que sea, que se pueda, que sea lo suficientemente flexible para que cualquier cosa que ocurra alrededor de nosotros no pase por desapercibida y se pueda integrar a esa transformación. El último pilar que vamos a ver aquí es la innovación sostenible y gobernada. La transformación inteligente promueve la eficiencia energética, la tecnología verde, el uso de datos responsables y la implementación de marcos de gobernanzas actuales. Entonces, es solamente para darle una introducción y poner el contexto a lo que es la transformación inteligente. Y vamos a ver cómo la transformación inteligente se diferencia de lo que es la digitalización, la transformación digital y qué conlleva la transformación inteligente. Entonces, lo primero que tenemos es perdón, déjame dar un momentito. La transformación, la digitalización es la conversión de información analógica a digital y lo que busca es eficiencia corporativa y operativa para responder a necesidades actuales. En muchas ocasiones vemos que se utiliza el término de transformación digital para procesos que solo conllevan llevar algo de lo análogo a lo digital. Por ejemplo, si se habla de un hospital, vamos a poner ese caso, un hospital que lleve los récords médicos de papel a récords digitalizados. No necesariamente esto es un proceso de transformación digital. Esto es una digitalización porque lo que estamos cambiando es cómo vamos a acceder a esa información, pero no estamos cambiando los procesos que están alrededor de esa digitalización en sí. Luego venimos con la transformación digital. La transformación digital es el rediseño de procesos y modelos de negocio mediante la tecnología digital. Y el enfoque principal de la misma es el cambio organizacional y cultural. Perdón. La transformación digital, que es el tema que más, que más en tendencia está ahora mismo a nivel de tecnología, luego de la inteligencia artificial, conlleva que la organización se adapte a los cambios que la tecnología va a traer.
No hay transformación digital sin cambios en la organización. Realmente eso no sucede. Yo le comentaba a Rafa hace un rato que solamente hay que estar en el centro de un proceso de transformación digital con una gobernanza establecida para entender realmente lo que conlleva ese proceso como tal. O sea, conlleva que funciones que existen de una manera se conviertan a otro tipo de funciones, que las habilidades que usábamos hasta un momento en específico las tengamos que transformar y hacer lo que llamamos el upskilling o la adquisición de nuevas habilidades para poder adaptarnos a la tecnología que se va a traer a la organización y sobre todo el cambio cultural, que significa estar dispuesto a llevar lo nuevo que viene sin tener ningún tipo de resistencia. Y por último tenemos la transformación inteligente, que como ya la definimos, es una evolución estratégica que integra la inteligencia artificial, automatización, análisis avanzado de datos para decisiones autónomas y sostenibles. Y el enfoque principal de la misma es la innovación estratégica con propósito, adaptabilidad y resiliencia. Entonces, vamos a ver primero un caso, una ilustración que yo les quise hacer para que podamos ver la diferencia entre la digitalización, la transformación digital y la transformación inteligente. Imaginemos que tenemos un supermercado, es el supermercado Damaris. Lástima que la CEO del supermercado no la veo por aquí, Rosa Damaris, pero igual vamos a tener su negocio aquí como ejemplo. El supermercado Damaris era un negocio familiar, simplemente tenía sus precios de todos los artículos del inventario marcados, tenían una caja registradora semidigital y decidió embarcar un proceso de digitalización. Entonces, ¿qué conllevó ese proceso de digitalización? Primero, utilizar los códigos de barras de todos los artículos y el lector óptico para cuando se fuera a realizar el pago de cada artículo que se comprara, simplemente hubiese que escanearlo. La utilización de balanzas digitales para que las frutas, los vegetales, la carne se pese. Estas generen un código de barra, se impriman y se puede escanear para realizar también el pago. Un sistema de protección de activos para que si alguna persona desaprensiva viene al supermercado y trata de hurtar cualquier elemento, se produzca una alerta en la puerta del supermercado. Un inventario electrónico donde a fin de mes no se tenga que cerrar el negocio para saber qué me queda de cada cosa y qué me falta por vender y qué necesito pedir. Reportes automatizados de venta para saber cómo va generando el supermercado las ganancias en ese mes y el uso de un data center local para poder sostener esa tecnología que se introdujo. Entonces, esto es básicamente un ejemplo de lo que fue una digitalización. O sea, hubo un cambio de lo análogo a lo digital, pero los procesos continuaron funcionando de la misma manera. ¿Qué pasó entonces? Rosa Damaris embarcó en una estrategia que fue bastante amplia, abrieron muchas sucursales, se aumentó la demanda, llegó la pandemia y se hizo necesario realizar órdenes por internet, entre otros cambios que fueron necesarios, y se introdujo también un cambio de branding, se le puso Damaris Market. Entonces, ¿qué sucedió con el Damaris Market? El Damaris Market incluyó una migración a la nube. Todos los sistemas que tenían corriendo local se movieron a un proveedor en la nube para mayor resiliencia y mayor capacidad. Se introdujo un sitio web para las órdenes en línea. Se introdujo también un ERP, un sistema ERP para manejar todo lo concerniente al negocio, como el inventario, la logística, las finanzas, recursos humanos, aprendizaje, gastos, entre otras funciones. Se introdujo también un inventario basado en la demanda, donde en ciertos periodos se sabía que había una demanda de ciertos productos. Por ejemplo, en Navidad se sabía que la cantidad de cerdo que se iba a vender para asar iba a ser mucho mayor que en cualquier época del año. Entonces ese inventario se adaptaba a esas necesidades y se introdujo un programa de fidelización de clientes también. Todos sabemos que esos programas de fidelización de clientes al final lo que introducen al mercado es una ventaja de construir patrones de consumos y hábitos de los clientes para tener mayor información
y poder ofrecerle una mejor experiencia. Entonces, este supermercado continuó creciendo. eh, Se fue ya al tema de productos orgánicos, tuvo continuó con una presencia mucho mayor a nivel nacional y se convirtió en Damaris Fresh Market. Entonces, ya aquí, Damaris Fresh Market introdujo un proceso de transformación inteligente. ¿Qué hizo Damaris para llegar a este proceso? Introdujo inteligencia artificial para la logística, para el inventario en tiempo real o ITR, para ajustes dinámicos de precios, entre otras funciones, la generación de cupones, por ejemplo, de ventas especiales. Introdujo sensores de Internet de las Cosas o IoT para el manejo de inventario, por ejemplo, para saber qué tanto inventario me queda en stock y qué tanto inventario yo tengo en las góndolas, pero también para la conservación de productos, por ejemplo, dispositivos de Internet de las Cosas, donde están las frutas, los vegetales, que miden la temperatura para saber si necesitan un ajuste dinámico, si necesitan que haya algún tipo de irrigación en las verduras, todo eso. Se introdujo también una antena RFID para los puntos de venta sin que hubiese una intervención de empleados. No sé si ustedes han ido a las tiendas modernas europeas ahora que se han establecido en Santo Domingo, que cuando se va a realizar el pago, el cliente viene, pone todo en una canasta o en una funda y no necesita una intervención del cajero, sino que a través de RFID se leen todos los productos y se realiza el cobro. Eso mismo introdujo Rosada Maris, un programa de reducción de consumo energético y de gestión ambiental y un entrenamiento del personal integral. Entonces, como ustedes pueden ver, un negocio que empezó como un negocio familiar pasó por un proceso de digitalización, pasó por un proceso de transformación digital y llegó a una transformación inteligente donde incluyó inteligencia artificial, Internet de las cosas, microservicios y un impacto en el medio ambiente, pero también un impacto en todos sus colaboradores. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente, ya un caso real, no un escenario que yo puse, y es de una aplicación o un servicio que la gran mayoría de nosotros utilizamos, que es el caso Netflix. ¿Qué pasó con Netflix? Netflix al final de los 90 revolucionó el mercado. ¿Cómo revolucionó el mercado? En vez de los clientes ir a un videoclub, a alquilar un DVD o una película, ellos digitalizaron el mercado de renta de videos a través de un sitio web. En el sitio web lo que hicieron fue que pusieron un catálogo de la película, los títulos que tenían disponibles y los usuarios, incluyéndome a mí, que fui uno de los usuarios al principio de la década de los 2000 de Netflix, lo que hacíamos era que hacíamos una librería de las películas que queríamos rentar o de las series que queríamos rentar. Netflix hacía el envío por correo, entonces recibíamos un DVD, dos DVD, dependiendo del plan que tuviéramos, lo veíamos, enviábamos el DVD de regreso para Netflix porque incluían un sobre con un código de barras donde tú ponías el DVD, lo enviabas por correo, ellos lo recibían y ya entonces te enviaban el próximo título que tú tenías en queue y tenían una experiencia de usuario que era bastante buena, porque tú solamente te tenías que preocupar por ver tu DVD, devolverlo y recibir el próximo. A mediados de la década de los 2000, ellos vieron un nicho en la transformación a un servicio de transmisión de video bajo demanda. Ya esto fue la transformación digital a la que se embarcaron y esto trajo sugerencias basadas en historial y preferencias. Luego del éxito que tuvo Netflix a mediados de los 2000 con esta introducción del servicio de transmisión, que es lo que conocemos hoy en día como Netflix, entonces, al final de la década pasada, Netflix embarcó en un proceso de transformación inteligente donde utilizaron el uso de inteligencia artificial y la minería de datos primero para crear nuevas producciones. Un ejemplo clásico es la producción de una serie llamada House of Cards. No sé si ustedes la conocen. Fue una serie que fue grabada y producida aquí en Washington, D.C. Y Netflix utilizó patrones de consumos y preferencias de los usuarios para darse cuenta que el contenido de esta serie era algo que le interesaba
en una manera bastante grande a sus usuarios y que eran temáticas que ellos querían ver como parte de su producción. Y esto ocurrió con muchísimas otras producciones, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en mercados como Corea, que es un mercado bastante grande de Netflix, en el mercado de Colombia, que es bastante grande, entre todos. Pero también Netflix introdujo una experiencia hiperpersonalizada, donde en el servicio que ellos tienen ahora con anuncios, ellos utilizan patrones de consumo de los usuarios para saber en qué momento van a introducir un comercial y qué tipo de comercial le van a introducir al usuario. Pero aparte de esto, Netflix también introdujo una estrategia bastante grande de responsabilidad social, de utilización de data centers inteligentes con un poco consumo energético, con reutilización del agua para el enfriamiento de los data centers, para reducir la cantidad de desperdicio electrónico que se genera, entre otras funciones que ellos también introdujeron. Vamos a ver rápidamente las tendencias actuales. El impacto económico de la inteligencia artificial generativa, lo que ahora conocemos como, o lo que estamos viendo ahora como inteligencia artificial que está a la mano de nosotros, frente a la inteligencia artificial tradicional, que era la inteligencia artificial que estaba en el back-end y a la cual nosotros no teníamos acceso. El crecimiento sostenido del empleo en servicios digitales y la proyección positiva del mercado global en la transformación digital en los próximos años realmente nos confirman que ya estamos en un punto de inflexión. A esto le sumamos el hecho de que hay muchas empresas que ya están integrando la inteligencia artificial en funciones sumamente claves para su organización. Esto nos demuestra que realmente la transformación inteligente no es una tendencia futura, sino que es una realidad competitiva actual. La primera tendencia que vamos a ver, o la primera cifra, es de 7%. 7% es el porcentaje de crecimiento anual de empleo en servicios digitales desde el año 2021. Esto es de acuerdo a un informe que publicó el Banco Mundial, valga la cuña, el año pasado. La segunda cifra que vamos a ver es 10,4 billones de dólares. Esta es la proyección del mercado global de la transformación en los próximos 7 años. Según Fortune Business Insights, de aquí al 2032 va a haber un incremento desde una proyección de 1,96 billones de dólares en el mercado de la transformación a 10,94 billones en el 2032. La próxima cifra que vemos es el 71%. Ese es, de acuerdo a la firma consultora McKinsey, el número de empresas grandes de bienes de consumo que ya han adoptado inteligencia artificial al menos en una función. Ojo, esto no significa que esas adopciones de inteligencia artificial hayan sido exitosas. Solamente nos da el panorama de los intentos de transformación que se han realizado. Y por último, también de acuerdo a McKinsey, hubo un aumento de un 40% en el impacto anual económico de la inteligencia artificial generativa versus la inteligencia artificial tradicional. O sea, esto nos demuestra que el uso de inteligencia artificial generativa no solamente nos está ayudando a nosotros como individuos a facilitarnos tareas utilizando herramientas que ya incluyan inteligencia artificial como ChatGPT, Copilot, entre otras, sino que a nivel de impacto económico, esta inteligencia artificial generativa está generando un gran cambio y un gran margen de ganancias. Entonces, vamos a pasar ahora a los desafíos y riesgos de la transformación inteligente. Aquí vamos a ver cuál es el desafío, cuál es el riesgo y cuál es la estrategia de mitigación. El primer desafío que vamos a ver es la dependencia de proveedores críticos. Los que estuvieron en una presentación que yo realicé en el Full Day hace 2 años,
pueden recordar cuánto se habló de este tema de dependencia de proveedores críticos. Es básicamente esa transferencia de riesgo que nosotros hacemos de que los servicios que nosotros antes teníamos en nuestro data center y en el control de nosotros, ahora se lo estamos confiando a un tercero. Puede ser servicio en la nube, pueden ser proveedores de servicios que están fuera de nuestra empresa. Y esto nos puede traer un riesgo de fallos sin control e interrupciones prolongadas que nosotros realmente no podemos, que nos pueden causar realmente grandes pérdidas. La estrategia de mitigación para este riesgo de la dependencia de proveedores es la diversificación, como decimos en buen dominicano, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino que si tenemos servicio en la nube, lo diversificamos en diferentes proveedores. También contratos con cláusulas de resiliencia y, muy importante, las pruebas de continuidad de negocio. El segundo desafío que vamos a ver es la implementación deficiente de la inteligencia artificial. Y me disculpan la falta ortográfica aquí, me faltó la E en deficiente, pero el autocorrector en inglés aparentemente me la quitó. Eh, los riesgos aquí son el sesgo algorítmico o sesgos algorítmicos, decisiones opacas, daño reputacional y la desinformación. Cuando hablamos de sesgos algorítmicos, se ha hablado mucho cada vez que se trata el tema de la inteligencia artificial, cómo estos algoritmos a veces pueden resultar en problemas de discriminación. Hemos visto muchos casos en países donde se han introducido sistemas de inteligencia artificial que han dado algún tipo de ventaja a un grupo racial frente a otro, o a un género frente a otro. Entonces, estos sesgos pueden resultar en un riesgo. Las estrategias de mitigación que tenemos aquí son marcos de gobernanza de la inteligencia artificial, que vamos a ver unos cuantos luego. Las auditorías éticas. Vi por ahí que nuestro gran auditor Wilson está conectado, entonces solamente para dejarle saber a Wilson que si él pensaba que solamente iba a tratar temas de control y de tecnología, ahora también le va a tocar el tema ético cuando haga sus auditorías. Y la explicabilidad. Explicabilidad es un término que todavía la Real Academia de la Lengua no lo tiene en su diccionario, lamentablemente, pero que estamos utilizando mucho, y se trata de que cuando un sistema que tenga inteligencia artificial nos lance un resultado, nosotros como operadores de esa inteligencia artificial podamos tener la capacidad de explicar cuál fue el proceso que utilizó ese sistema de inteligencia artificial para poder llegar a esa conclusión. O sea, que no tome decisiones y nos dé resultados sin que nosotros sepamos de dónde provienen. Otro desafío es la falla en la gestión de riesgos en proyectos. El riesgo asociado a esto es el sobrecosto, retrasos y fracasos de iniciativas. Y la mitigación es la gestión de riesgo integrada en todas las fases del proyecto y el uso de KRIs o indicadores de riesgo. Indicadores de riesgo clave, perdón. Eh, Se ha hecho mucho énfasis en este tema de la gestión de riesgos integrado en todas las fases del proyecto. De hecho, nuestro querido Félix Rodríguez y nuestra querida Rosa Damaris por mucho tiempo estuvieron promoviendo esta gestión de riesgo integrada en los proyectos. Y si se implementa, estos riesgos de sobrecostos, de retrasos y de fracasos de iniciativas se pueden reducir bastante. El siguiente desafío que vamos a ver es el de ciberseguridad. El riesgo que tiene es la ampliación del perímetro con Internet de las Cosas, con APIs, con nubes, que aumentan la exposición a los ciberataques. Y la mitigación que tenemos es la introducción de tecnologías o infraestructuras de confianza cero o zero trust, la microsegmentación, el monitoreo continuo y sobre todo la concientización, que fue un tema que nuestro querido Máximo también nos explicó en un webinar anterior. Otro desafío es la cultura organizacional resistente, y este trae como riesgo la adopción lenta en nuevas tecnologías y procesos. Como yo mencioné al principio de la presentación,
el cambio cultural dentro de la organización para poder sostener una transformación inteligente es imprescindible. Y como estrategia de mitigación para este riesgo tenemos la gestión de cambios orientada a la cultura organizacional, el liderazgo positivo, un liderazgo que sea transversal, y la participación de todos los empleados en el proceso de transformación. Un proceso de transformación no se puede llevar a cabo solamente con las decisiones que toma la gerencia. Todos los empleados que estén involucrados en este proceso deben estar en plena participación y deben estar en capacidad de dar su opinión, de estructurar los procesos que van a ser transformados y de también dar su feedback cada vez que se realicen propuestas. Y por último, la falta de, bueno, no por último, por último es este slide, perdón, la falta de alineación estratégica. Eh, Esta falta de alineación estratégica trae como riesgo iniciativas de transformación desconectadas de los objetivos, de los objetivos organizacionales, perdón. Alinear cada proceso de transformación que se tiene con los objetivos que tienen las empresas es imprescindible. O sea, no hay transformación sin que ésta venga apegada a lo que la empresa quiera lograr. Este riesgo se mitiga con gobernanza digital, con objetivos y resultados claves o OKRs y con un liderazgo transversal. Seguimos aquí con el desafío del exceso de automatización sin supervisión. El riesgo que tenemos aquí es la pérdida de control y errores no detectados, básicamente cuando le confiamos todo a un proceso automatizado y no revisamos que haya cualquier tipo de error en la salida de estos procesos, en el output, y que de esa manera nos pueda ocasionar cualquier tipo de problemática que luego podamos lamentar. La mitigación ante este riesgo es la supervisión humana y el límite que se pueda poner a esa autonomía. O sea, que ese proceso automatizado llegue hasta cierto punto y que el usuario pueda tener una visualización de por dónde va y si algún tipo de error se está produciendo, que lo pueda controlar en el momento necesario. O sea, básicamente no perder el control de esa automatización. El déficit del talento digital. El riesgo es el fallo en la implementación de la transformación y la pérdida de la memoria institucional. Y la mitigación que tenemos para esto es el programa, son programas integrales de capacitación y aprendizaje continuo según cualquier necesidad que tenga la organización. Y por último, ya finalmente, es la automatización sin reconversión laboral. Cada vez que se habla de automatización, de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías que van a reducir el contacto humano, siempre se tiene como riesgo la pérdida de empleos masivos. Sin embargo, las organizaciones pueden mitigar esto haciendo procesos de automatización eficientes que liberen ese talento para tareas humanas de alto valor. Es decir, hay muchas tareas que pueden generarse a partir de estos procesos en los que van a necesitar que más envolvimiento humano se tenga. Esto no significa que ocurran pérdidas de empleo, pero si se hace de una manera sostenible, estos empleos se pueden convertir a funciones que le puedan traer mucho provecho a la organización. Vamos a ver ahora las oportunidades que nos traen la transformación inteligente. La primera oportunidad es la automatización inteligente y la eficiencia operativa. Se supone que si estamos trayendo nuevas tecnologías y estamos haciendo una gran inversión en nuestra organización es porque vamos a tener un beneficio de que esas operaciones se hagan mucho más eficientes y automatizadas. La transformación inteligente también habilita nuevos modelos de negocios que están soportados por tecnologías emergentes que se introducen. Tenemos también lo que es la personalización masiva con inteligencia artificial, el hecho de que podamos utilizar los datos que tenemos, sobre todo en las organizaciones, en los negocios de consumo, para asegurarnos de que nuestros consumidores puedan tener una experiencia que sea única y que nosotros podamos brindarla
utilizando información que ya tenemos sobre esos clientes. Tenemos la innovación responsable como ventaja competitiva. Innovación responsable significa que hagamos que hagamos una innovación dentro de la organización que no solo se enfoque en el beneficio de la organización único, sino en el beneficio de todos los que están alrededor. También la digitalización verde y el ahorro de recursos. Digitalización verde se refiere al uso de tecnologías que son sostenibles, que consumen menos recursos naturales y que apoyan el medio ambiente. Y el ahorro de recursos como tal, que no se utilice tantos recursos naturales para la habilitación de este tipo de tecnologías. Otra oportunidad es la mejora de la resiliencia organizacional. Cuando se tiene resiliencia organizacional, nuestro negocio funciona muchísimo mejor porque sabemos que si algo falla, vamos a tener un plan B que nos permita continuar funcionando. Y por último, el fortalecimiento de la confianza y la transparencia. Cuando se innova con propósito y se tiene una transformación inteligente, se crea una confianza alrededor de nuestros partners, de nuestros consumidores y también se trae transparencia porque en ese tipo de transformación se aboga mucho porque el tipo de tecnología que se está utilizando y el impacto que el uso de esta tecnología cause se haga visible a todos los stakeholders que estén alrededor de la misma. Voy a tomar una pausa ahora para tomar un poquito de agua, con el permiso de todos ustedes. Ok, entonces seguimos. Vamos a pasar ahora a lo que es innovar con propósito. Una transformación inteligente con propósito alinea la innovación tecnológica con valores éticos y sostenibles. ¿Qué significa esto? Que esa transformación impulsa la innovación significativa y centrada en el ser humano mediante el diseño de estrategias con propósitos, la facilitación de creación de tecnologías útiles, la inclusividad y la accesibilidad para poder resolver problemas que son reales y generar valor para las personas y la sociedad. O sea, en términos un poco más, más aplatanados, como lo diríamos, significa que cualquier innovación que se cree no solamente sirva como un propósito para nosotros mejorar nuestros procesos, sino que también ayude a mejorar la vida de todas las personas que estén alrededor de ese proceso. Innovar con propósito y con responsabilidad también permite a las organizaciones avanzar tecnológicamente sin perder el punto de vista de su impacto ético, social y ambiental. Tenemos también aquí que genera confianza y legitimidad social cuando las organizaciones que se someten a este tipo de transformaciones innovan, lo hacen alineadas a valores éticos y objetivos sostenibles, y esto fortalece su reputación y construye relaciones que son bastante importantes con sus grupos de interés. La transformación inteligente también reduce riesgos sociales, legales y riesgos reputacionales porque adopta un enfoque básicamente responsable que permite anticipar impactos negativos, pero que también ayuda a cumplir con regulaciones emergentes y también ayuda a evitar consecuencias no deseadas. Un caso de esta reducción de riesgos sociales es algo que ocurrió en el estado de California hace unos años con la compañía General Motors. General Motors trató de introducir un servicio de taxis completamente autónomos llamado Cruise. Básicamente se pedía el taxi como si fuese Uber, pero este taxi no traía ningún chofer. O sea, uno abordaba el taxi y lo llevaba al destino. ¿Qué pasó con Cruise?
A pesar de que esta transformación inteligente, porque estaba centrada en ayudar a incrementar la movilidad de las personas, tenía un propósito bastante marcado y con mucho impacto. Hubo un accidente de tránsito que realmente redujo la confianza de todos los usuarios y de esa ciudad como tal en este servicio. Y esto como consecuencia resultó básicamente en el decomiso de ese servicio y la finalización de ese proyecto. Eh, Esto es un ejemplo de cómo hay procesos de transformación que tratan de realmente cambiar la vida de las personas, pero si no se toman en cuenta los factores necesarios, puede traer riesgos sociales, legales y reputacionales. Y como mencioné, consecuencias no deseadas. Por último, está el aumento de la resiliencia y la sostenibilidad del negocio. La transformación inteligente, si se hace de una manera consciente, promueve soluciones que son duraderas, que se adaptan a cambios tecnológicos, a cambios ambientales, a cambios culturales y reducen significativamente la dependencia que tenemos de tácticas reactivas. Cuando hablo de tácticas reactivas, hablo de departamentos de TI, por ejemplo, que parecen departamentos o cuerpos de bomberos porque solamente están ahí de una manera reactiva para resolver problemas y no para establecer estrategias que tengan un fin y un objetivo marcado, sino que solamente estén ahí para solucionar problemas que emergen. Cuando este tipo de transformación se hace con un nivel de conciencia, con el nivel de conciencia requerido, perdón, esa dependencia de tácticas reactivas se reduce significativamente. Entonces, ¿qué significa innovar con propósito y responsabilidad? La transformación inteligente debe integrar un enfoque consciente sobre el impacto ambiental y social, como mencioné anteriormente. Todas las entidades que estén alrededor, todas las personas que estén alrededor de este proyecto deben tener un beneficio, no solamente un beneficio que sea para la empresa, sino un beneficio mutuo de ambas vías. La tecnología verde o el Green IT es clave para la reducción de la huella de carbono. Sabemos cómo el cambio climático ahora mismo nos está afectando y cómo va a continuar afectando según se continúen introduciendo tecnologías emergentes. La optimización de recursos y la promoción también de eficiencia energética en la infraestructura tecnológica es un ejemplo de esa innovación con propósito y responsabilidad. No sé cuántos de ustedes han estudiado un poco este tema de el consumo energético de las tecnologías actuales, sobre todo de la inteligencia artificial. Solamente para que tengan una idea, los data centers actuales que están trabajando con inteligencia artificial ya están consumiendo muchísimo más energía que el consumo total de energía de países como Argentina y como Suiza. O sea, estas son cifras que se pueden buscar en Google y se puede tener una tabla de cuánto están consumiendo a nivel global estos data centers y cuál es la comparación frente a lo que están consumiendo países, o sea, países, economías a nivel energético. Entonces, hay un llamado bien fuerte a que cuando se innove, se trate de reducir un poco ese consumo energético que se está produciendo. La responsabilidad social implica también inclusión digital, ética en el manejo y uso responsables de los datos y condiciones laborales dignas. Cuando hay procesos de transformación y hay empresas que no lo hacen de una manera sostenible, no respetan esas condiciones laborales de los colaboradores que por años han mantenido una lealtad a esa empresa y que han dado todo toda su capacidad, toda su formación, todo su talento para el bien de esa empresa. Entonces, innovar con propósito y responsabilidad nos llama a tener esas condiciones laborales dignas. También incorporar prácticas sostenibles
fortalece la reputación y cumple con demandas crecientes de consumidores, inversores y reguladores. Y la sostenibilidad y responsabilidad social generan valor a largo plazo, impulsan la innovación y construyen confianza en los stakeholders. Y vamos a ver aquí cómo podemos innovar con propósito, cuáles son esas herramientas que podemos utilizar para poder implementar todo esto que vimos en el slide anterior. Innovar con propósito y responsabilidad obviamente nos permite como organizaciones avanzar sin perder el punto de vista ético y social, y nos ayuda a tener un mejor desempeño en el impacto que creamos. Para poder implementar este tipo de estrategias responsables, podemos empezar por realizar evaluaciones de riesgo desde el diseño. O sea, introducimos conceptos como el privacy by design o privacidad por diseño para poder proteger los datos personales de todos los stakeholders que estén envueltos. Ethics by design o ética por diseño y riesgo por diseño. O sea que a través de todo el proceso de transformación, la privacidad, la ética y el riesgo estén incluidos como partes esenciales. Eso se hace también con la realización de evaluaciones de impacto en privacidad, evaluaciones de impacto ambiental, o sea, saber a nivel de medio ambiente qué tanto nuestro proceso de transformación va a interrumpir, y efectos sociales, cuál es ese efecto que esa transformación va a causar en nuestro medio social. Otra estrategia es el uso de marcos de referencias éticos y sostenibles. La UNESCO ha lanzado recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial. Sabemos que para innovar con inteligencia artificial es muy imprescindible hacerlo apegado a la ética. ISACA también tiene un marco de gobernanza de la inteligencia artificial y también prácticas de transformación digital responsable. Y aquí vamos a encontrar muchas de estas de estas vistas que hemos explicado en slides anteriores sobre cómo tener propósito, cómo involucrar a todos los factores del medio, cómo preocuparnos por lo social y lo ambiental dentro de ese proceso de transformación. Y también la normativa ISO 42001, que es bastante reciente, que es el sistema de gestión para la inteligencia artificial. Y el establecimiento de una gobernanza tecnológica transversal que integre áreas claves como riesgos, ética y cumplimiento, y la creación de estructuras de gobernanzas claras con responsabilidades establecidas. O sea, que todo el que esté involucrado dentro de este proceso sepa cuál es su responsabilidad y cómo va a aportar a esta transformación. Ya para terminar, porque sé que tenemos un buen rato tratando este tema, vamos a hacer un resumen de mensajes claves. El primer mensaje es que la transformación inteligente es una decisión que es estratégica, pero que se debe abordar con una visión ética, sostenible y sobre todo centrada en las personas. O sea, no se puede innovar y transformar de una manera inteligente sin que todo lo que esté alrededor de esa transformación se tome en cuenta. También vimos que los riesgos que acompañan a la transformación inteligente no solamente se limitan a riesgos tecnológicos, sino que también tienen que ver con ética, con privacidad, con reputación, y esos deben anticiparse desde el diseño de esta transformación. También vimos que innovar con propósito implica alinear tecnología con valores, con gobernanza responsable y también con una participación de todos los actores que estén involucrados. Y por último, las organizaciones que adoptan estrategias responsables no solamente mitigan riesgos, sino que fortalecen su resiliencia, su reputación y la calidad de la innovación que nos traen. Con este último mensaje ya terminó los slides. Es un mensaje muy
importante que Satya Nadella, el CEO de Microsoft, ha expresado en varias conferencias, y es que la tecnología es solo una herramienta. El verdadero poder está en cómo nosotros utilizamos la tecnología para mejorar la vida de las personas. Con este mensaje les doy las gracias a todos por su atención. Sé que hay unas cuantas preguntas por ahí. Aquí igual también les dejo un código QR mientras vayamos realizando las preguntas, donde está mi LinkedIn para quienes quieran mantenerse en contacto, tener ya una discusión uno a uno sobre este tema o cualquier otro tema. Y igual estoy a su disposición para continuar compartiendo conocimientos, no, ya sea del área de transformación, pero igual del área de riesgos, del área de ciberseguridad, del área de resiliencia o cualquier tipo de opinión con la cual deseen compartir conocimientos. Así que, Rafa, si estás por ahí. Excelente, 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 hermano. Yo quedé sumamente fascinado. Nosotros estábamos hablando un poquito también, un poquito paralelo, cuando tú mencionaste el tema de Netflix. De una vez salió el comportamiento, el análisis de comportamiento de usuario. Hablamos un poquito con respecto a eso y también hablamos un poquito de la historia de Amazon. Pero aquí hay algo muy interesante que escribió Vladimir Díaz. Todo, claro, todas las opiniones son interesantes. Vladimir Díaz dice, muchas organizaciones que automatizan sus procesos tecnológicos suelen descuidarse con la falta de revisión continua del funcionamiento de la automatización con IA. ¿Qué tú pudieras agregarle un poquito ahí a Vladimir? Completamente de acuerdo con Vladimir, y por eso yo hice un enfoque en lo que es la supervisión de la inteligencia artificial y de la automatización. Es muy cierto que se ve cómo hay organizaciones que simplemente, como decimos en buen dominicano, le sueltan el proceso a la inteligencia artificial o a la automatización y se olvidan de eso, y esto resulta en errores que en el momento en el que se detectan a veces es demasiado tarde. Ese descuido y esa falta de revisión continua son producto de varios factores. El primer factor es que se innova sin propósito, o sea, se introduce una tecnología emergente porque surge una necesidad y no porque hay una visión de la organización en introducir esa tecnología. Y como dije, esto no puede traer muchísimos problemas luego, porque es una tecnología que no está alineada con los objetivos de la organización y que no está supervisada. Entonces, a nivel de riesgos, esto no puede traer riesgos reputacionales porque estamos produciendo resultados que no van acorde con lo que realmente necesitamos producir. No puede traer riesgos legales porque si es, vamos a decir, una organización que produce bienes de consumo y produce algo que no está de acorde con lo que se necesita producir. Vamos a hablar, por ejemplo, de una receta de comida, o sea, un producto de comida, y que ese proceso de automatización agregue mucho más sal a esa receta y luego esa receta o esa comida empieza a causar hipertensión por esa sal. Realmente va a traerle muchísimos riesgos legales y reputacionales a la empresa. Entonces, cuando no se realiza esa revisión continua, ese monitoreo continuo, no nos damos cuenta de a qué estamos exponiendo la organización y cuáles pueden ser las consecuencias que eso nos puede traer. Lamentablemente, en muchos países solamente se implementa la tecnología, pero no se le da seguimiento. Ocurre que esas tecnologías incluso llegan a su fin de ciclo de vida, siguen corriendo, siguen introduciendo riesgos, y esa falta de alineación con la organización realmente nos puede traer muchísimos problemas en el futuro. Vamos a ponerlo de esa manera. Excelente, Aldo. Aldo, tu público te quiere, te mandan felicitaciones, eh, expresan gratitud por este webinar que ha sido sumamente interesante. Por aquí, Joan Ortiz tiene una pregunta. Dice, además de las políticas y procesos sobre el uso ético de la inteligencia artificial, ¿qué controles recomienda implementar y controlar su uso en entidades financieras? Bueno, ese tema de los controles es un tema un poquito delicado porque
La introducción de los controles tiene que ver directamente con el apetito de riesgo que cada organización tiene. Obviamente, una organización financiera tiene un apetito de riesgo muchísimo más bajito que cualquier otro tipo de organización por los problemas que puede traer, pero lo que yo diría es, primero, yo trabajo en una organización financiera donde estamos introduciendo inteligencia artificial de una manera bastante disruptiva, vamos a ponerlo así, en ese enfoque. Y lo que hemos hecho es que primero nos hemos apegado como control principal al uso de un framework, o el uso de un marco un marco de referencia. Utilizamos un marco de referencia y lo adaptamos a las necesidades de nuestro negocio. Entonces, como control principal, eh, utilizar un marco de referencia que capte los procesos que tiene esa entidad financiera y dónde se deben implementar los controles vital. Lo segundo es que a nivel de organización se tenga claro cuáles son o qué tipo de información se puede procesar con inteligencia artificial y qué no. Lo tercero es cómo vamos a manejar la inteligencia artificial si vamos a utilizar, por ejemplo, un motor, un LLM no sé cómo traducirlo al español, me disculpan la parte. LLM, LLM. Exacto, un LLM Ujú. que sea local o Large si, Language Model. exacto, o si lo vamos a confiar a un proveedor externo, porque Ujú. sabemos que cuando le damos data a la inteligencia artificial se entrena. Un ejemplo clave que yo puse en una presentación que tuve en el día de ayer, muy relacionada al tema de inteligencia artificial, fue que si yo tengo inteligencia artificial en mi empresa, que es una empresa financiera, y en mi modelo yo tengo información relacionada a salarios, y ese modelo es un modelo que es público, no es un modelo privado. Si yo le pregunto a esa inteligencia artificial cómo se compara mi salario, el salario de Aldo Gomera, con otros empleados en otras industrias aquí en Washington, D.C., esa inteligencia artificial generativa, ¿qué me va a decir? Me va a decir, hola Aldo, muchas gracias por esa pregunta. Te cuento que que en la ciudad de Washington, D.C., tu salario está en la media de los salarios de riesgo. Si quieres algún tipo de información adicional o si quieres un slide, me puedes preguntar más. Esa es la respuesta que me va a dar ChatGPT, por ejemplo, Copilot. Pero ¿qué va a pasar? Ese modelo también se va a utilizar para entrenar. Entonces, ¿quién puede evitar que si mi compañero Rafael Ovalle le hace una pregunta similar y le pregunta ChatGPT, ¿dónde está mi salario en Washington, D.C.? Le diga, bueno, en Washington, D.C. tenemos muchos colaboradores en tu área. Te podemos poner un ejemplo de Aldo Gomera que gana este salario y está en este percentil. O sea, no sé si me doy a entender, pero de la manera en la que se traten los datos que se le vayan a confiar a los LLM, para mí es un control que es sumamente vital. Y lo último, tener un enfoque de qué es lo que realmente se necesita obtener de la inteligencia artificial. No es solamente introducir inteligencia artificial para decir yo tengo inteligencia artificial y yo soy competitivo. Es saber qué yo necesito obtener de esa inteligencia artificial y si realmente vale la pena introducirla y aceptar el riesgo que nos va a traer. Entonces, para mí ese sería el enfoque sobre controles dentro de entidades financieras. Hay muchísimos más. Por aquí está Gabriel Genao conectado, que es un colega mío que también trabaja aquí en Washington, D.C., en un banco, en el Banco Interamericano de Desarrollo y que también está haciendo lo mismo. Entonces, si Gabriel quisiera también aportar en el chat, yo también le doy la oportunidad para que lo haga. Incluso si quiere una intervención, también le puedo dar la oportunidad. Puede tomar el micrófono, claro que sí, claro que sí. Saludos a todo el mundo. Gracias, Aldo. Excelente presentación. Bueno, quizás no tan relacionado con lo que hablábamos, pero Aldo y yo estamos en este mundo de instituciones internacionales en Washington, D.C. Y ha sido de gran ayuda. Él me ha recibido aquí. Y quiero invitarles a todos nuestros compañeros dominicanos que investiguen más, estudien más porque el mundo es demasiado grande, hay demasiadas cosas que aprender, pero nosotros los dominicanos podemos llegar a estos lugares que Aldo ha llegado. Aldo ha viajado muchísimo
por el conocimiento que comparte. Y nada, eso es lo que quería comentar. O sea que les invito a estudiar, seguir certificándonos, seguir tomando estas charlas de profesionales con Isaac. Y nosotros los dominicanos podemos llegar muy lejos, aunque creemos que no a veces. Saludos. Gracias, Excelente, Gabriel. excelente, Gabriel. No fue un control, no fueron los controles, pero también te la vamos a dejar pasar. Para la próxima. Excelente intervención, Aldo. Gabriel, quiero ahí quizá acotar un poquito, recordar que nosotros tenemos un marco también ético de inteligencia artificial, pueden ir por Isaca, Jorge y nosotros, y pueden documentarse bien de estos controles que Isaca recomienda para cuando vayamos a implementar nuestra inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Aldo, Patricia expresa su agradecimiento por ti. Muchos también, Ronald, excelente. Todos realmente están bien contentos por esta participación y por este dominio que ha demostrado. Aquí Eric Zapata, ya cerrando esta última pregunta, ya, ¿verdad? Eric Zapata dice, no se tiene control de la privacidad de la información. ¿Qué tú pudieras decir? ¿Eso es cierto? Yo diría que no del todo, porque como yo expliqué anteriormente, si se utiliza la privacidad por diseño, podemos tener control sobre la privacidad. El punto clave está en que en el momento en el que nosotros decidamos embarcar en en un proceso de transformación digital o de transformación inteligente, hagamos un análisis de impacto de privacidad y esos controles de privacidad se incluyan en el proyecto desde manera muy temprana, que los controles luego se vayan probando de manera en la que el proyecto se vaya implementando y que se hagan chequeos adicionales, o sea, que siempre se mantenga un monitoreo y un chequeo continuo para asegurarnos de que el nivel de privacidad que se necesite esté presente siempre. Excelente. Siempre el control de la privacidad de la información siempre genera como incertidumbre y por eso Isaac ha dado un paso adelante y tiene la certificación de la CDPSE que trata precisamente de cómo gestionar la privacidad de la información. Correcto, señores. Recordarle que tenemos Isaac Full Day, pero también tenemos uno de descuento bien interesante. Si usted se suscribe al Isaac Full Day antes del 30 de junio, usted va a tener un descuento muy bueno. Para los miembros está a $150 normal. Pero si se escribe antes del 30 de junio, va a tener solamente un pago de $125. Va a tener un descuento de $25, igual que los que no son miembros, que tienen $200 normal, va a tener un costo de $175. Pero espérate, esto no termina ahí. Los Platinum van a tener adicional un 15% de descuento. Yo no sé qué ustedes están esperando, ¿no? Que no están aprovechando esto. Yo diría que se salvó Wilson ahí con ese descuento de los Platinum. Pero te digo algo, los especiales no terminan ahí, viejo. Tú sabes que para la renovación de membresía, si usted se renueva su membresía antes del 31 de, oye, dije 35 de julio, antes del 31 de julio, usted va a tener un descuento de la mitad, usted va a tener un 50% de descuento del pago de la membresía. Señores, realmente esto ha sido un plato muy suculento para lo que nosotros nos interesa, este tema de la inteligencia, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y todo este tema. Señores, un tremendo plato fuerte que nos ha dado el día de hoy nuestro gran amigo y hermano Aldo Gomera. Quizás mencionarle que iniciamos los cursos a todos ustedes el 28 de junio, ahora, esta tanda de cursos de CRIX, CISEN, CDPCE, todos estos cursos, señores, vamos a dar inicio el 28 de julio y estén atentos para julio. Hermano. Solamente para añadir, Rafa, para exhortarles de manera personal a que los que no se han inscrito en el Full Day, señores, háganlo. Es una experiencia que es tremenda. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de viajar a República Dominicana ese fin de semana
a participar como expositor, pero también a nutrirme de todo lo que trajo esa conferencia. Pero no solamente eso, el calor humano que se siente en ese full day es inexplicable. O sea, señores, es una experiencia que, como yo digo, es vivir lo inesperado, llegar al hotel temprano, salir tarde con una perspectiva completamente diferente y recibir esa acogida que el equipo de Isaca siempre nos da, es algo completamente invaluable. Así que aprovechen los especiales, suscríbanse y también, como dijo Rafa, aprovechen también las certificaciones, los cursos de certificación, porque en el capítulo tenemos profesionales que dan esos entrenamientos que son sin desperdicio. Entonces, aprovechen y es lo único que les dejo ya como mensaje final. Eso es así, Aldo. En este evento de Isaca Full Day hay dos platos fuertes. El primero es, obviamente, la información, ¿verdad? El conocimiento que nosotros adquirimos, pero hay otro plato fuerte detrás, que es el networking. Ahí conocemos grandes personas. Aldo Gomera lo conocí en un evento de Isaca y hoy en día somos grandes amigos. Y asimismo, mucho networking, muchas personas van a conocer del sector, pero también van a adquirir muchísimo conocimiento. Bueno, señores, sin nada más que darle la gracia a Aldo Gomera, hermano, nos despedimos, un inmenso placer. Gracias a todos, muchas bendiciones por estar aquí, por asistir a este webinar. Gracias por el apoyo. Bendiciones. Gracias a todos.